Queremos dejarle este lugar a nuestro pastor Omar Zip, que nos trae una palabra en esta hora. Adelante, pastor. Amén, gloria a Dios, una gran bendición. Una vez más, saludarles en el nombre de Jesucristo, a toda la iglesia Espíritu Santo y Fuego, a todo el distrito Yucatán Sur, a los pastores, a nuestros discípulos de nuestra iglesia y a todos los que nos están mirando a través de esta red social. Gloria al Señor Jesús. En este momento, mis amados hermanos y todos los que nos están escuchando, quiero darles una breve palabra para la gloria de Dios y a toda la iglesia de Jesucristo. Gloria al Señor. Voy a invitarlos a buscar en la palabra de Dios en el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo. Capítulo 14, en su versículo 24. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 14 del versículo 24. Dice la palabra de Dios. Si ustedes pueden buscar en la Biblia, allá en su casa, en su hogar y desde donde me está escuchando y viendo, pero la palabra de Dios dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Gloria a Dios. El tema es la iglesia en medio de un mundo desesperado. La iglesia de Jesucristo es una iglesia poderosísima, fundada, levantada por el mismo Señor Jesucristo. Él dijo que su iglesia estaría sobre la roca. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Jesucristo es una iglesia poderosísima. Tiene su nombre, lleva su nombre. Tiene la palabra viva del Evangelio Santo. Tiene el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que ora, gloria a Dios. Una iglesia que está en un mundo lleno de densas tinieblas espiritualmente hablando. Pero el Señor dijo que su iglesia iba a ser, o tiene que ser, es la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Gloria a Dios. Quiero decirles que en este momento, hermanos, el mundo está pasando un momento tan difícil. Muchas personas están desesperadas, preocupadas. Algunos o muchos llenos de miedo, llenos de temor, llenos de pánico, como siempre lo hemos dicho. Y quiero decirles, ¿qué debe hacer la iglesia en medio de un mundo desesperado? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Debe contagiar a este mundo con lo que tiene la iglesia, el poder de Dios. Antes que el mundo sea contagiado por alguna enfermedad o por alguna cosa negativa, la iglesia tiene que llegar para contagiar a este mundo con el evangelio poderoso y también con el poder del Espíritu Santo. Así que yo estoy tan convencido de que Jesucristo está vivo en medio de nosotros. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Así que yo le digo esto, es muy importante que la iglesia entienda esto. ¿Qué debe hacer? ¿Sabe qué debe hacer la iglesia en medio de un mundo que se vuelve loco? Seguir brillando, seguir persistiendo, seguir caminando como Dios quiere. Gloria al Señor. Vamos a ver lo que hizo la iglesia de Jesucristo cuando se encontró en un momento difícil. Dice la palabra de Dios: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En esa barca, ahí estaban 12 hombres, seguidores de Jesús, seguidores del Señor Jesucristo. Aquí hay un cuadro muy bonito, una escena muy linda y muy bella y muy gloriosa. Quiero que usted preste un momento de atención en este momento. Gloria a Dios. Quiero decirle que esos mares, ese mar representa al mundo entero. Y esos mares, o ese mar, se agitó demasiado. De repente la iglesia, los discípulos, los sorprende una tempestad tremenda, como mucha gente hoy en el aspecto, vamos a decir, físico o sanitario,
están siendo atacados, estamos siendo atacados. Se ha levantado una pandemia, un virus que está moviendo a todo el mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Pero déjame decirle, en los tiempos de los apóstoles, de manera idéntica, ellos también fueron atacados. Esas olas gigantescas que se levantaron, agitados por vientos contrarios. Vientos contrarios, hermanos, son oposiciones, son voces negativas que golpean la iglesia. Pero la iglesia tiene la palabra eficaz, tiene el mejor mensaje. La iglesia no se distrae por voces negativas. Sabemos discernir lo que viene de Dios, aún lo que viene de Satanás. Pero nosotros vamos a centrarnos a la voz del Dios viviente, a la voz del Todopoderoso. Así que yo te motivo, iglesia y hermano que me escuchas. Hay un Dios maravilloso en medio de nosotros. Maravilloso y glorioso y poderoso. Y su nombre es Jesús. Aleluya. Yo siento su presencia aquí. Maravilloso es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo su iglesia? Vamos de una vez. Número uno, ¿qué hicieron los apóstoles en medio de la tempestad? En medio de ese mar embravecido, ese mar alocado, desesperado y sus olas golpeando. ¿Qué hicieron los apóstoles? Número uno, estuvieron quietos en la barca. Y usted debe estar quieto en la iglesia. Quieto, pero confiado en el Señor Jesucristo. Quieto. Aunque estos hombres eran pescadores, expertos en la pesca o expertos en andar en el mar, pero ninguno dijo, me voy a tirar o voy a salir o voy a desafiar esta tempestad. No. Ellos eran sabios, porque era la iglesia del pueblo del Señor Jesucristo. Ninguno salió. Así que tú no salgas de la iglesia, no salgas de los lineamientos de Dios. No salgas de tu fe, no salgas de la sana doctrina. Eres la iglesia de su nombre. No salgas, hermano. Mantente firme en la presencia del Señor Jesucristo. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. Hay un Dios que está mirando nuestra actitud en el nombre de Jesucristo. Así que es muy importante entender esto. ¿Qué hicieron ellos? Estuvieron quietos. No se movieron. Gloria al Señor. Hay una porción de la Biblia en el Salmo 46:10. El Señor nos dice, estad quietos y sabrán que yo soy Dios. Exaltado seré entre todas las naciones de la tierra. Enaltecido seré en la tierra. Oh, ¿sabe qué? En este preciso día o momento y en todos los días, la iglesia del Señor Jesucristo está exaltando, está alabando, está quieta. ¿Quieta en dónde? En su convicción, en su fe, en el Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. No te salgas de la barca, no te salgas de la iglesia en medio de esta tempestad. Mantente con tus hermanos, mantente con tu familia, pero con la fe en el Señor Jesucristo. Y vas a vencer y vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Otra cosa que hicieron, número 2, esperaron en la palabra del Señor. El versículo 22 dice la palabra de Dios, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. La versión, traducción actual, la Biblia dice que en ese versículo 22 dice que ordenó a sus discípulos a que se adelantaran y les dijo, adelántense, les alcanzaré más tarde. Oh, esa palabra no se les olvidó a los discípulos. Gloria a Dios. Y tal vez en el momento de esa tempestad, esa tormenta, se acordaron que algunas veces el Señor había calmado tormentas. Gloria a Dios, porque esta no fue la única vez. Gloria al Señor. Hubo varias veces que calmó tormentas. Entonces,
en el momento tan difícil de esa pandemia en ese tiempo, o de esa tempestad, o sea, actualizando, en ese momento cuando estaba la embarcación tambaleándose, cuando estaban las olas azotando, o cuando los vientos fuertes también azotaban, y también, hermano, los vientos eran contrarios. Los vientos contrarios son voces demoníacas, son voces humanas nada más, son oposiciones que le viene a la iglesia, mensajes negativos. Y en ese momento, cuando estaba en su apogeo el virus, o sea, la tormenta tremenda, ellos estaban quietos. Ellos estaban quietos. Ellos estaban quietos, pero confiando en aquella palabra que retumbaba. Y tal vez ellos decían, cuando tal vez llovía, tal vez ya se habían mojado demasiado, y tal vez había relámpagos, no sé, pero tal vez decían, Él dijo que nos iba a alcanzar, Él dijo que iba a venir, gloria a Dios. ¿Te acuerdas, Pedro, cuando el Señor calmó la tempestad, cuando estaba durmiendo en la popa de la embarcación, aquella ocasión cuando nosotros lo despertamos porque se levantó una tempestad así como esta? ¿Te acuerdas, hermano Juan? ¿Te acuerdas, hermano Pedro? Y sabe, y tal vez dijeron sí. Así que entonces mantengamos esperando esa promesa. Oh, gloria a Dios. Hay que esperar en la palabra de Dios. Él también nos ha dado una palabra. Él dijo que vendría de nuevo. Él nos ha dado una palabra cuando Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Pero le voy a decir, Él está en su iglesia. Pero cuando digo que va a ser acto de presencia en medio del problema, en medio del caos, le estoy diciendo que va a ser acto de presencia en su gloria. Va a descender su presencia, pero con poder y con gloria, para demostrarle a esta tempestad, a esta pandemia, que Él es el dueño de todo. Él es el dueño maravilloso. Él lo tiene todo bajo control. No hay que temer. En el nombre de Jesús te lo digo. Mantente, espera en su palabra. Quiero decirle en este momento, hay que esperar en la palabra de Dios. Él nos ha dado, Él nos ha dicho que nos va a hablar en cualquier momento. Él te puede hablar, hermano, a través de un rema, a través de una palabra fresca que venga directo a tu corazón, para que motives a tus hermanos, para que motives a la iglesia, para que motives a tu familia. Gloria a Dios. Y dicho y hecho, el Señor, a la cuarta vigilia de la noche, los apóstoles, los discípulos habían remado 9 horas. Porque la primera vigilia es de 6 a 9. Ellos salieron de las 6 para ir al otro lado de la ribera. Cuando Jesús despedía a la multitud, ellos comenzaron a remar. Pasaron 3 horas. Jesús lo estaba mirando desde lejos como Dios. Lo dice la Biblia, su contexto en Marcos 6:48, perdón. Y el Señor los estaba mirando. Y luego llegó la segunda vigilia de 9 a 12. Y luego llega la tercera vigilia de 12 a 3. Y la cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana. Entre las 3 y las 6 de la mañana habían avanzado. Dice que estaban en medio del mar. Habían avanzado demasiado cuando de repente una pandemia, cuando de repente una tempestad. Nosotros habíamos avanzado mucho y seguíamos avanzando. ¿Y sabe qué? Como que está estorbando esta pandemia, como que está estorbando este virus, como que está aparentemente estorbando a la iglesia, pero de todas maneras lo está golpeando, aunque la iglesia no se ha detenido. La iglesia está adorando a Dios. Aleluya. Hasta lo hacemos individualmente en nuestra casa. Yo me deleito en mi casa alabando a Dios, orando a Dios, hablando en otras lenguas. Nada ni nadie nos va a detener por la gloria y la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. No sé de usted, hermano, que me está mirando a través de las redes sociales, si te va a detener las voces negativas de Satanás allá en el mundo. Yo voy a concentrarme a la palabra de mi Señor, a la palabra del Dios vivo, a la palabra de ese Dios que me ha llamado a su ministerio. Hay que seguir adelante en el nombre de Jesús. Espera en la palabra de Dios. En la cuarta vigilia estaba tan fuerte y la verdad,
causa un poco de miedo, alguna tormenta, lo sabemos. En ese momento, cuando de repente ven como una silueta, un personaje caminando sobre las aguas del mar. Oh, el Señor fue el pastor de ellos. El Señor los pastoreó. El Señor Jesucristo representa a los pastores. Aunque Él es Dios, representa también a Dios. Representa a los pastores. Y los pastores son los primeros, amén, de estar firmes sobre las cosas. Están firmes y están parados bien en la roca inamovible de los siglos. Los pastores no son los primeros de estar allá temblando. Los pastores deben estar firmes y demostrarles a toda la iglesia y al Señor Jesucristo en su nombre. Podemos caminar en medio de esta crisis mundial, en medio de cualquier situación. Podemos caminar sobre el enemigo confiados en la palabra del Señor Jesucristo. Él dijo, en la Biblia dice, mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dice el apóstol Pablo, Él va a suplir tus necesidades. Hay una palabra que nos dice el Señor en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, mira esto, siempre, 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 siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Oh, sikiba bababakaya la baharia. Ele que me sheketele bekeya la baharia. Hay victoria, hay poder en el nombre de Jesús. A mí me gusta alabar a Dios con libertad. Hay que esperar en esa palabra. Y cuando vieron el personaje caminando, y todavía había esa tensión en algunos o en todos, y dieron voces de miedo y dijeron, un fantasma. Pero qué sabio es nuestro Señor Jesucristo, que cuando su iglesia tiende a ser confundida por las voces o por la tormenta, qué sabio es nuestro Señor. Y nosotros como pastores necesitamos esa sabiduría, necesitamos buscarle. ¿Sabe qué hizo el Señor? Les dio una palabra que los motivó, que los afirmó, que los consoló, que los alivió y que los dejó libres de todo miedo. ¿Sabe? Cuando ellos dieron voces de miedo y dijeron, un fantasma, inmediatamente el Señor les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y escucharon esa voz y lo reconocieron. Era la voz del buen pastor. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe qué es la función de los pastores hoy? Dar palabra de vida, palabra de poder a aquel que tiene pánico en medio de esta tempestad espiritual, en medio de esta pandemia, en medio de esta contingencia, en medio de este problema. Hay palabra de Dios para ti, amigo y amiga que nos escucha. El Dios nuestro es un Dios todopoderoso, es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que habla. Oh, la gente con quien yo me he topado sienten pánico, y yo les digo, Jesucristo tiene control de todo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no temáis, ánimo, yo soy, les estaba diciendo, yo soy. Primeramente dándoles a entender que era el yo soy del Antiguo Testamento, su condición como Dios. Cuando les digo yo soy, le estaba diciendo, no tienen que tener miedo, porque yo soy el mismo que creó estos mares que están agitados. Yo soy el mismo que creó los vientos y las olas y todo lo que ustedes están viendo aquí. Yo lo hice, yo los formé, así que yo los puedo calmar, yo los puedo detener, y ciertamente lo va a detener. El coronavirus está bajo el control del Dios viviente, porque no puede pasar más del Dios todopoderoso. Él lo tiene bajo control, y un día se va a calmar, un día se va a ir en el nombre de Jesús, porque hay una iglesia poderosa aquí en la tierra que está en medio de un mundo que se vuelve loco. Aleluya. Y va a declarar bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, a la gloria de su nombre. Aleluya. Y Él nos dio la palabra.
Y nosotros tenemos que dar la palabra a la gente necesitada. Hermanos, esto no es vanagloria. Hace un mes y una semana ahora aproximadamente, comencé a hablar a algunas personas con que yo me topaba. Y llegaba a visitar unos hogares de mis hermanos o de mis familiares. Y sabe una cosa, mi hermano, o sea, con todo las medidas preventivas también y con toda la obediencia hacia nuestras autoridades. Pero lo que quiero decirte es que en medio de esta pandemia, tal vez Dios está usando la palanca del miedo para que mucha gente que había rechazado a Jesús venga a sus pies. Le doy la gloria al Todopoderoso, Iglesia, Espíritu Santo y Fuego, Distrito Yucatán Sur, pastores del distrito, discípulos de la Yesir. Les quiero decir en este momento, hace mes y medio hasta ahora, de aquí a mes y medio, he bautizado a 25 nuevas almas para la gloria del Dios Todopoderoso. Han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y han recibido el don del Espíritu Santo. Y ellos alaban a Dios en sus hogares, glorifican el nombre poderoso de Jesús. Oh, yo siento su gloria en este momento. Siento su presencia santa, su presencia gloriosa, su presencia poderosa. Quiero decirle en este momento, para la gloria de Dios, que cuando un líder está firme, dando el ejemplo de no tener temor, el Señor Jesucristo, ahora como líder, ahora como pastor de los apóstoles, de los discípulos, les demostró que confiando en Dios, confiando en la palabra de Dios, se puede, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Eso motiva a otros. Eso motiva a otros a buscar más de Dios. Y no se queda solamente en la rutina. ¿Y sabe cuál fue uno de ellos en medio de la tempestad? Fue Pedro. Oh, el apóstol Pedro, cuando oye la voz del Señor, él estaba seguro. Acababa de escuchar la voz del Señor, pero él quería cerciorarse más. Él quería una prueba, gloria a Dios. Y le dijo, si eres tú, Señor, manda. Oh, cuando Él manda, obedece. Cuando Él manda, haga algo. No temas cuando escuche la voz de Dios. Si Él lo dice, hágalo. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, porque Jesús le dijo, ven Pedro. Y él comenzó a andar sobre las aguas. Déjame decirle una cosa: cuando tú eres firme, cuando tú estás parado en el nombre de Jesús sobre el problema, sobre el enemigo, es más, ponga sus pies sobre la cabeza de Satanás. Eso dice la palabra de Dios en el 16, 19 y 20 de Romanos. Y en breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Ese breve es cuando hay algún problema y en cualquier momento tú le puedes poner tus pies sobre su cabeza, porque tienes, iglesia, el poder de Dios. ¡Wow! Qué lindo es creer eso. Y Pedro comenzó a caminar como su líder. Pastor, dale ejemplo a tu iglesia, que caminen en victoria como tú caminas en victoria. Porque si tú te vas a derrota, ellos también van a caminar en derrota. Vaya caminando en victoria y tu iglesia va a caminar en victoria, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Ellos van a querer danzar en el momento de los cultos en el nombre de Jesús. Oh, ¿cuánto dicen gloria a Dios, mis hermanos, allá en tu casa? Que me escuchan, dé un gloria a Dios, hasta dé un aplauso para el Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, Pedro titubeó porque se desenfocó. Y muchos comienzan a caminar, a imitar la fe de su pastor, están en victoria, pero se desenfocaron en Dios y en el buen testimonio de su pastor. Pedro se desenfocó. La Biblia dice claramente en el versículo 20, en el versículo 30, y al ver el fuerte viento tuvo miedo. Dice que vio. ¿Cómo va a ver el viento? Da la sensación de que él le puso más atención en sus sentimientos, en sus emociones, a los vientos, a las olas, a los fuertes vientos o a la pandemia, como muchos hoy más están pensando en el coronavirus que en Jesucristo.
más están pensando en el coronavirus o en la pandemia o en los tapabocas. No estoy en contra de eso, no estoy en contra de eso. Estoy diciendo, está bien eso, pero hay que pensar primeramente en el Señor y mucho más en Él. Porque llenarás de completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor. Hay que pensar más en el Señor Jesucristo, no desenfocarnos de Él, porque si no te vas a tropezar. Pero si por si al caso has tropezado, le has fallado, o por esta pandemia ya dejaste de orar, de ayunar, de buscar a Dios, ni siquiera quieres alabar a Dios en tu casa ni con tu familia, haga como Pedro cuando parpadeó, cuando se estaba hundiendo, porque eso te puede hundir si te desligas del Señor, si te desenfocas. Haga como Pedro cuando se estaba hundiendo. Él dijo, Señor, sálvame, sálvame. Y él estaba allí, hermano, en el momento más difícil de tu vida. Tú no sabes, pero te lo voy a decir. En el momento más difícil de tu vida, si tú le clamas al Señor Jesucristo, Él ahí está para salvarte. ¿Sabe una cosa? Hoy Él es nuestro abogado, nuestro libertador, nuestro defensor, nuestro protector. Aleluya. Él está para salvarte. Y levantó a Pedro y comenzaron a caminar. ¿Qué debe hacer la iglesia en medio de la pandemia, en medio de un mundo que se vuelve loco? ¿Qué hicieron ellos? Perseveraron, resistieron hasta el final de la jornada. No todos terminan la jornada. Algunos solamente comienzan su carrera y no lo terminan, pero tú fuiste llamado para llegar al cielo. Terminaron la travesía, resistieron. Una de las cosas que sucede cuando le resistimos al enemigo, a la enfermedad, a Satanás, al hombre, a los enemigos generalmente hablando, ellos huyen. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Primero sométete a Dios, someteos a Dios, y luego dice resistid. Ellos se sometieron a la voz del Señor, por eso cuando resistieron vencieron. Sométete a Dios y luego resístale al enemigo. Ellos resistieron hasta el final de la jornada. Wow. Resistieron hasta el final de la jornada. Y cuando Pedro es levantado por el Señor, por su parpadeo, porque clamó y Dios lo levantó, siguió caminando. Hay que seguir caminando. Y llegaron a la barca. Y dice la Biblia en el 32, cuando subieron en la barca, se calmó el viento, se calmó la tempestad. Déjeme decirle, la intervención de Jesús calmó la tempestad. ¿Por qué intervino? Porque no dudaron de su palabra, porque se mantuvieron quietos y vieron la gloria, porque ellos creyeron en su palabra, en su promesa, porque ellos resistieron hasta el final de la jornada, porque recibieron una palabra de aliento. La intervención de Jesús va a calmar, hermanos, iglesia, siga clamando, siga confiando en Él y va a calmar todo esto. Y cuando esto calme, la Biblia me dice en el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. El que estaba en la barca es la iglesia. Y entonces cuando se calme esta situación, ellos, dice la Biblia, que vinieron a ellos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. No dijeron verdaderamente eres Dios hijo. Nunca la Biblia habla de Dios hijo. Cuando dice hijo de Dios se refiere a la encarnación del único Dios. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es el Todopoderoso que viene. Apocalipsis 1:8 dice la palabra de Dios. El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Tal vez alguien no me escuchó. El Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Y quién ha de venir de nuevo al mundo? Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Y sabes, cuando se calmó esto, lo adoraron como nunca.
Lo confesaron como nunca. ¿Cómo no lo van a hacer si ellos vieron la gloria de ese Jesús? Y cuando termine esta pandemia, o cuando se calme todo eso, ya sea momentáneamente o como sea, o definitivamente como sea, Dios tiene el control. Pero si se calma lo más pronto posible, le voy a decir algo: si no se calmó en este mundo y el Señor arrebata su iglesia, pues sabe que cuando se calme esto, todo mundo va a ir en la iglesia como ellos vinieron a los de la barca y comenzaron a adorarlo y dijeron: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Nosotros iremos todos y con una sola voz, nosotros iremos a la iglesia todos juntos, después de ver la protección de Dios en medio de este mundo que se vuelve loco. Cuando Dios nos ayude, cuando Dios ya nos habrá bendecido y protegido, entonces llegaremos a la iglesia y diremos: Jesucristo, verdaderamente no solo eres Hijo de Dios, eres el Dios Todopoderoso. Levanta tus manos, hermano, en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo te bendiga en este momento.